Buenas noches, bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de webinars Comunicación Interdisciplinaria. Es un gusto volver a compartir con ustedes a través de la página de Facebook de la SOCIEX. Mi nombre es Meidi Ademia Godoy Otalora y estaré acompañándolos por el resto de la jornada. Bienvenidos. Recuerden que este es un proyecto a cargo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social con el apoyo de la Asociación Universitaria de Sociedades Científicas Estudiantiles San Simón. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos sobre la interdisciplinaridad de la comunicación con la psicología, es decir, la importancia que tiene la comunicación y la psicología. De esta forma cumpliremos nuestro objetivo, el hecho de visibilizar esta interdisciplinariedad con diversas disciplinas sociales. Así que es momento de presentar este webinar. Recuerden que a través de la transmisión podrán presenciar el código en pantalla. Deben cumplir con el 80% de asistencia para que sean otorgados los certificados con valor curricular. Así que estén atentos, porque una vez que la ponente pueda terminar su explicación, el formulario estará en la parte inferior de comentarios de Facebook de la transmisión. Y solo estará habilitado durante 15 minutos, así que presten mucha atención. Bueno, sin más que decir, presentemos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Lourdes Saavedra Berbetti. Tiene una licenciatura en Sociología y Psicología de la Universidad Mayor de San Simón. Es magíster en Investigación de Ciencias Sociales para el Desarrollo. Tiene una mención en Identidades Culturales por la Universidad de Posgrado para la Investigación Estratégica en Bolivia, La Paz. Es docente universitaria en la Universidad Mayor de San Simón y en la UNICEN, en los ámbitos de Psicología Comunitaria, Antropología General y Psicología Institucional. Una invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Así que demos la bienvenida a la magíster Lourdes Saavedra. Buenas noches, muchas gracias. Agradezco a los organizadores. Maybe, un placer. Belén, estamos acá para compartir este escenario, este encuentro donde podemos también dialogar sobre la interdisciplinariedad y especialmente ver cómo de alguna manera y todas las disciplinas tienen pues todo lo que es una relación que las acerca epistemológicamente, que también genera todo lo que despierta un interés para compartir los conocimientos, ya sea desde las ciencias de la educación, la psicología, la antropología, y ahora vamos a hablar desde esta parte del conocimiento que es la psicología, que yo creo que está muy abierta también a entablar un diálogo trans, inter y multidisciplinario. Gracias por la invitación. Exactamente, el día de hoy hablaremos sobre la comunicación y la psicología, que seguramente es del interés de muchos de ustedes que están presenciando. El día de hoy tenemos estudiantes, docentes y profesionales que se han unido a la transmisión, así que pueden ir dejando también sus preguntas en la parte de comentarios y al finalizar responderemos todas sus dudas e inquietudes. Así que, magíster, el espacio es todo suyo. Bienvenida y gracias. Gracias nuevamente. Para desarrollar el tema de hoy voy a compartir unas diapositivas y estas diapositivas están estructuradas en base a los contenidos y también a varios aspectos que lo que buscan es generar una conversación con ustedes, buscan un diálogo y a la vez como que buscar esta necesidad de comunicarnos, siendo redundantes, en base a lo que tengo preparado para hoy. ¿Se pueden ver las diapositivas? Sí, se ven, magíster, perfectamente. Muy bien. El día de hoy, el tema referido a la comunicación y la psicología está basado primeramente en una cuestión muy interesante, importante, y también que nos lleva a asociar qué sucede con la psicología y sus relaciones con la comunicación. Entonces, vemos que toda esta trayectoria de intelectuales teóricos que han aportado en este campo van a señalar que la psicología de la comunicación se encuentra en el área de la psicología social. Los primeros impulsores de estos estudios estaban viendo que era necesario realizar este estudio desde el comportamiento del hombre
en las interrelaciones con la sociedad. Y un especial interés se tenía tanto como el sujeto puede comunicar datos, ideas o conceptos, pero también el receptor de mensajes mediáticos. Entonces, ya todo lo que es el área de la psicología buscó reconocer y analizar estos factores que intervienen en los procesos o las actividades de la comunicación. Es tal como lo dice Jiménez, pero todo lo que señalamos como un concepto así clave va a estar en relación a aspectos que son muy interesantes trabajarlos con ustedes esta noche. Por ejemplo, vamos a empezar con este enfoque multidisciplinario que en los orígenes de la psicología de la comunicación, en la década de los 60 y 70, por ejemplo, cuando se asienta la escuela de Palo Alto y se dedica ya a ver fenómenos desde las psicopatologías y también otras escuelas, vamos a ver que van a ir generando una serie de estudios en base a dimensiones, ¿no? Y se dice que la psicología de la comunicación se enfoca en 3 dimensiones. Una dimensión cognitiva, que le interesa saber cómo la información es transmitida y presentada, y esta transmisión está muy en relación con esta idea también del proceso cognitivo y la decodificación en la mente del receptor. Por ejemplo, aquí tengo esta idea de que nosotros percibimos el mundo por los sentidos. Y al percibir el mundo por los sentidos, vamos a tener las sensaciones como primera puerta para lograr comprender el mundo exterior. La percepción ya luego va a ser un proceso más avanzado que nos ayuda a entender cómo este individuo valora, decodifica y a la vez genera un proceso en el cual va generando estructuras mentales en base a la comunicación. Entonces, esta dimensión cognitiva lo que buscaba era entender esta interrelación entre la mente del receptor y cómo él decodificaba y comprendía los mensajes. Por eso es la interacción, porque siempre está el individuo con el sujeto, el individuo, en esta transmisión, comprensión y decodificación. La dimensión social está más centrada en ver cómo se generan sistemas que apoyan estas reglas arbitrarias y convencionales que regulan el intercambio de información y a la vez cómo se interpretan estas intenciones comunicativas en función de un contexto social determinado. Por eso yo acá ponía, ¿no? Hay maneras de comunicarse que tienen, pues, un contexto, una coyuntura y que generan diferentes procesos, ¿no? Es bien interesante, por ejemplo, cómo se pueden comunicar de una manera culturas que no son occidentales y las occidentales, ¿no? O sea, aquí ya hay variables que van a ir estudiando los psicólogos desde lo transcultural también, ¿no? Desde el rol social de la comunicación. Se me ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de esta manera de comunicarse, todo lo que involucra cierta manera de, como aquí señala, convenciones que hace que algunas veces tengamos problemas más de comunicación, ya que no estamos ingresando a ver culturalmente cómo alguien puede usar todo lo que es una manera de comunicación y entra en disputa con otra persona. Eso lo vamos a ver en un momento más específicamente. Y obviamente la dimensión semiótica, y aquí el código, sea lingüístico o no, va a tener características que deben ser descritas y analizadas como instrumento de mediación de conceptos e intenciones. A mí me parece muy interesante esta idea de lo semiótico, ¿no? Por ejemplo, hacer trabajos con las culturas juveniles y leer la semiótica de las ciudades. Hay trabajos muy interesantes que se han ido realizando para conocer cuál es la semiótica, por ejemplo, de los grafitis, los stencils y de los códigos urbanos.
420 es un código que algunos de ustedes están familiarizados, otros no, ¿verdad? Pero es un código muy interesante que los que están inmersos en cierta cultura más urbana van a identificar, ¿no? Bueno, cuando hacíamos un estudio de la ciudad de Cochabamba y los jóvenes que estaban en un sector que se encontraba por Sacaba, pero también en el cercado, eran lugares donde se practicaba el microtráfico, ¿no? Donde había marihuana, esto del 420, y eso es una lectura interesante, porque ya estamos deconstruyendo un código urbano desde una lectura semiótica. Yo digo, ¿por qué es interesante? Porque vemos que estas maneras de comunicarse y también los diversos lenguajes hacen que nos apropiemos y demos sentido a lo que es, por ejemplo, las territorialidades urbanas. Hay otros códigos, uno, por ejemplo, no sé si a ustedes les gustan mucho los grafitis o los stencils, pero a mí me gusta mucho lo que hace Puriskiri, Die77, o sea, son maneras de tener una dimensión por un instrumento de mediación donde un código puede abrir el significado de un mundo. Eso a mí me parece muy importante, esta manera de conocer todo lo que son las prácticas juveniles, por ejemplo. Entonces, ahora a mí me gustaría ver estas relaciones entre la psicología, la comunicación e ir a algunos autores clásicos, detenerme un poco en esta idea que ahora se maneja mucho, por ejemplo, desde las áreas de la clínica, el área de la psicología educativa y el área social. Entonces, quisiera empezar con esta gran escuela, la escuela de Palo Alto, que ustedes, los que están en comunicación, la han debido abordar en alguna de sus materias. Y en psicología es infaltable estudiar a la escuela de Palo Alto. Cuando hablamos de la escuela de Palo Alto, también le decían que era como una escuela invisible, porque no tenía un espacio físico en los 60s, ¿no? Era pues alucinante esta escuela. ¿Por qué? Porque sus desarrollos entre los 60s y los 70s dieron la base para trabajar una serie de teorías vinculadas a las psicopatologías y en un momento dado a la esquizofrenia. Don Jackson fue uno de los pilares de esta escuela y él era un psiquiatra que decide crear este estudio de investigación mental junto con otros grandes como Paul Watzlawick y también alguien que perteneció a Palo Alto en alguna época fue también Goffman. Y entonces vemos que acá, la década de los 60s y 70s, San Francisco era una ciudad fundamental de la contracultura, porque ahí se establecieron también todo lo que son grandes transformaciones a nivel de los derechos civiles, como el movimiento, bueno, en ese momento era el movimiento gay, estaba todo lo que era la contracultura de los hippies, los grandes escritores que venían de la tradición de los beatniks. Era un escenario perfecto para ya ir germinando estas ideas que implican cierta ruptura con la psicología tradicional. ¿Por qué? Porque esta ruptura ya va a ir centrándose más en una mirada clínica, pero también una mirada muy desde la lingüística y su aporte en entender la enfermedad mental. Entonces, Watzlawick y Jackson empiezan a investigar la esquizofrenia y diversas patologías donde la comunicación va a ser el punto clave para entender qué sucedía con estas manifestaciones en la estructura de lo que son enfermedades y patologías como la esquizofrenia. De ahí, bueno, hacen estudios fabulosos, por ejemplo, como el estudio del doble vínculo luego, y también todo lo que son estos descubrimientos en mentes que estaban así, pues, en un estado borde y en un estado catatónico, como se decía antiguamente, pero luego no solo se quedan con eso, ¿no? Sino que van a desarrollar una teoría que la psicología de la comunicación va a empezar a ver como que interesante e importante. Yo creo que aquí ya hay
primer enclave con la comunicación social. Watzlawick va a empezar a trabajar, les decía, con un libro fundamental, La comunicación humana, en 1969. Y ya van a detectar que existen dos realidades, la física, que corresponde a la material intangible, y en un segundo rango está esta realidad subjetiva, la que el sujeto va a vivirla de manera individual, en su interacción con el ambiente, con el otro, con los pares. Pero esta subjetividad es la construcción de un mundo de sentidos que cada día el sujeto va a ir alimentando por sus vivencias y experiencias. Entonces van a llegar a una conclusión, y siendo un poco redundantes, ¿no? Van a decir que no hay una sola realidad real, sino que hay varias representaciones de la realidad, las cuales se ven influenciadas por los estados patológicos. Como les digo, la inclinación de la escuela de Palo Alto se iba más por esta idea de construir lo patológico, ¿no? Pero más allá de eso, otros autores asociados a lo que son los estudios de Palo Alto, como Goffman, van a hablar, por ejemplo, del estigma y van a decir el estigma como parte vital también para entender todo lo que se llama como la identidad devaluada. Van a decir la comunicación es básica también para ver cómo algún rasgo puede ser físico, estigma viene de esa connotación, no es valorado dentro de un grupo social. No quiere decir que una marca física, por ejemplo, el labio leporino o los ojitos de las personas que tienen síndrome de Down, no quiere decir que esa marca sea buena o mala, sino que en un determinado campo social, en un determinado espacio social, esa marca devalúa al sujeto, ¿no? O esta idea muy interesante de Goffman, ¿no? Que va a ir viendo cómo se generan también por medio de la comunicación este tipo de estigmas, ¿no? Con la percepción, o sea, lo primero, como les decía, los sentidos son las puertas de la percepción y de alguna manera eso va a ser como que la base para entender la relación entre la comunicación. Entonces, ya ustedes han debido escuchar, Paul Watzlawick decía, no es posible no comunicar. Eso es algo que no existe. ¿Están siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Al final van a estar las preguntas, pero ¿estamos bien técnicamente? ¿Se sigue mi ritmo de voz? ¿Sí? Sí, estamos siguiendo perfectamente la presentación. Ya, perfecto. Si hay alguna dificultad, nos comunicaremos asertivamente, ¿no? O sea, Claro, exactamente. lo que se quiere es como que ir viendo estos puntos. Yo creo que uno de los aportes más valiosos de la Escuela de Palo Alto son los axiomas de la comunicación. Ya les decía, es imposible no comunicarse. Todo comportamiento es una forma de comunicación. No existe una forma contraria al comportamiento, por ejemplo. Entonces, no puede existir la no comunicación. Por ejemplo, el silencio ya es una forma de comunicación, porque aquí ya esa actitud, dependiendo del contexto de cuándo se usa el silencio, ya es una forma también de comunicación. Hay mucha gente que va a terapia porque su pareja ya no se comunica bien, ya no me habla, ya no me mira, pero esta queja es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy redundante a veces, ¿no? Esta idea de que ya no me habla, ya no me dice nada, o en esta época ya no me manda ningún mensaje, o el ghosting, ¿no? Cuando alguien con el cual entablas una relación, vamos a decir, intensa por el internet, desaparece, ¿no? O sea, bueno, les estoy dando como algunas ideas con esta figura de que es imposible no comunicar. Luego vamos a ver que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último puede clasificar al primero y es por tanto una metacomunicación. Cuando se dice, por ejemplo, esta palabra cuídate mucho, estamos diciendo un acto, pero también es como que algo protector, ¿no? Entonces siempre va a haber un nivel de contenido y un nivel
de relación. Bueno, y eso después lo estudiaron con esta idea, ¿no? Que, por ejemplo, si yo digo, I want you for you are me, es algo como que diferente a decir, I want you. O sea, es esta idea muy interesante que luego van a ir estudiando con más el contexto que se tiene de cómo se emite un mensaje, ¿no? Esto no es lo mismo, obviamente. Yo no quiero ir a la guerra, digamos, ¿no? Pero acá está la invitación de alguien, ¿no? Bueno, eso ya sería un estudio muy interesante de la iconología de los carteles, que ahora se usa mucho para hacer campañas de micromachismo, de campañas que buscan luchar contra ese tipo de comportamientos. Bueno, también la naturaleza de una relación depende de la gradación de los participantes que hagan secuencias comunicacionales entre ellos. Entonces, aquí la comunicación no es solo algo vertical, sino es algo más circular. Hay una interpretación de los comportamientos. A la vez, esto nos ayuda a entender no solo esa relación tan básica, ¿no? Como el estímulo y la respuesta solamente. La retroalimentación, otro tipo de aspectos ya van a ingresar en este campo. Y obviamente el cuarto axioma que nos habla que existe la modalidad digital y analógica, ¿no? En la comunicación. La digital se limita al lenguaje, a las palabras, a todo tipo de abstracción, porque las palabras, el código está de manera que se expresa en el lenguaje, mientras que la analógica es la comunicación no verbal, ¿no? Me gustaba mucho esta idea que decía que la sonrisa o tristeza del payaso es comunicación analógica, ¿no? Súper interesante cómo se comunican solo con el rostro, ¿no? Guizot, por ejemplo, este gran mimo francés, analógicamente como dice muchas cosas. Y por último, vamos a ver que los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Esto depende de la relación entre las personas y los intercambios. Por ejemplo, cuando hay una relación más de padre a hijo, bueno, antes especialmente, porque ahora hay una crisis a veces en el nombre del padre, como dicen los psicoanalistas, o esta crisis en la autoridad, era más vertical, mientras que con alguien que es tu par, este diálogo entre pares es más fluida la comunicación. Y bueno, este esquema a mí me parece muy interesante, porque acá voy a tratar de resumir varias inquietudes, ¿no? Aquí tenemos varios puntos que nos llevan a ver, primero, lo que les decía, la comunicación con su dimensión cognitiva, social y semiótica, ¿no? Toda esta relación, esta información que es decodificada, esta información que va a tener ciertas reglas convencionales por lo social, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son estas reglas de la dimensión de los saludos, que se da, desde que ha pasado el COVID, uno se saluda con nudillos a veces, ¿no? Y te dicen un hola lejano, ¿no? Y antes era, ¿cómo es? Bueno, ha ido cambiando, se me ocurre eso. Y esto es lo semiótico, ¿no? Y hablamos un poco de eso. Pero lo que me parece muy interesante también es ver estas formas de representación e intención, ¿no? Y aquí hay algunos autores como Spielberg y Wilson, ¿no? Que van a ver que más esta intención está en base a la comunicación como la búsqueda de algo cooperativo. Y aquí van a ver algunas máximas que nos ayudan a entender cómo podríamos llevarnos mejor en este diálogo con el otro, ¿no? Aquí está igual esta cuestión muy interesante de qué intenciones tenemos por la máxima de la calidad, ¿no? No es lo mismo, había una frase que se decía, a veces puedes hablar mucho y no dices nada, ¿no? O sea, porque no tienes una calidad ni un acto performativo muy interesante. Luego vamos a ver todo lo que es el objeto de estudio de la psicología de la comunicación. Habría que ver, trabajar, si se va a trabajar intergrupalmente o de manera interpersonal. También se tiene que ver cómo, por ejemplo, la comunicación, una de las maneras de ver los aportes, por ejemplo, dentro del campo de la comunicación,
es ver los lenguajes inclusivos. ¿Por qué? Porque aquí vemos otras maneras de comunicar por medio del lenguaje inclusivo, por ejemplo, el lenguaje a señas, la lectura del braille, son cosas que se trabajan con todo lo que son personas con necesidades educativas especiales, ¿no? Estas necesidades educativas especiales nos ayudan a buscar otros lenguajes para que se dé un mejor proceso de comunicación. Y bueno, acá tenemos lo tradicional, ¿no? Laswell, Shannon, todo lo que es la manera en cómo la comunicación social ha ido trabajando desde paradigmas como el funcionalismo, por ejemplo, el estructuralismo, ¿no? Pero a mí lo que me parece importante rescatar es determinar de qué manera la psicología se aproxima a la comunicación desde este cuadrito, ¿ya? Existen muchas teorías psicosociales que nos van a ayudar a entender el proceso de comunicación. Ya sean estas teorías paradigmáticas como la Gestalt, la psicología de la forma, que vive como muy impresionada por la percepción y las maneras de interpretar el sentido del mundo. El psicoanálisis, que obviamente va a tener un sustrato muy fuerte con especialmente la lingüística, ¿no? Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje y todo esto, el conductismo, que ya veíamos los comportamientos en la interacción, la Escuela de Chicago, un aporte desde la sociología al entender también, por ejemplo, qué pasaba con los jóvenes y la forma de comunicarse en la sociedad de las esquinas. Max Weber, con esta teoría de la acción social, ¿no? Y bueno, estas son más teorías que si bien vienen de la sociología, han influido, en este caso de Weber, perdón, a la psicología, porque Weber estudia la microsociología, estudia cómo el sujeto genera una acción social, y ni qué decir con los aportes luego de otros teóricos, como la acción comunicativa, que luego viene de Habermas, ¿no? Simmel, Thomas, todos estos teóricos sí se han preguntado sobre qué pasa con la comunicación en el psicoanálisis, obviamente el inconsciente, en lo cognitivo, lo comportamental también. Y acá, el punto que nos une, yo creo que es el proceso perdón, de la interacción como materia prima de la comunicación. Y eso cómo incide en la organización social. Entonces, la psicología social, que se asienta el siglo XX, va a estudiar fundamentalmente estos fenómenos de interacción, pero eso ya es como una cuestión tan eufemismo, parece, ¿no? Yo creo que la psicología social, donde va a encontrar un punto crucial, es cuando estudia la influencia social. He ahí, gran tema. Teóricos como Le Bon, McDougall, Tarde, todos ellos van a buscar estudiar la influencia social de las masas. No nos olvidemos que cuando surge la psicología social es en este periodo de las guerras mundiales. Y aquí ya la comunicación es como que lo central para entender la influencia, ya sea en las masas sociales, por todo lo que es también esta estructura que surge en este periodo entre guerras y de qué manera un discurso puede ser una mecha que enciende a toda una masa. Vamos a ver que acá la comunicación, que tiene una esencia fundamentalmente social, va a tener en el núcleo de la reflexión esta interacción. Y esto va a ser muy, pero muy importante a nivel ya de estudios que se van a empezar a hacer de qué sucede con la comunicación a nivel personal, a nivel interpersonal y de las masas. Yo empezaba de acá abajo, ¿no? De las masas. Canetti, por ejemplo, cuando nos habla de las masas sociales y dice,
que todo lo que es conocer al otro está el momento en que se interactúa entre la masa, que es como si tuviéramos un solo cuerpo social. Acá lo que es el proceso de comunicación va a ser como que lo que une también a las masas. Ya a nivel más de la comunicación interpersonal, tenemos muchos estudios que se han ido haciendo desde lo cognitivo comportamental hasta lo que vamos a llamar como la neurociencia, ¿no? Para ver cómo se comunican los hombres y las mujeres, por ejemplo, el género. Se dice que cuando hay todo lo que son estos estudios de género, hay problemas de comunicación en las parejas y los vínculos, ¿no? Porque cuando hablamos de establecer vínculos, también nos referimos a teorías como las del apego. Y hay apegos que son desorganizados e inseguros que no pueden comunicar al otro todo lo que son sus sentimientos. Hay una carencia en esta habilidad social de la comunicación. Y esto tiene que ver también con la comunicación personal, ¿no? Con todo lo que es esta relación que tienen los sujetos, dependiendo de también una estructura, dependiendo de todo lo que se busca cuando se estudia un sujeto en cuanto a este tipo de estudios de la psicología. ¿Aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Vamos muy bien. Sí, estamos muy atentos a su explicación, Magister. Bien, ok, les pregunto, porque ahora lo digital, pues es como que Sí, hay que estar al pendiente. Sí. No se preocupe, estamos presenciando claramente. Entonces, dentro de todo esto, veríamos que algo que se ha trabajado mucho como un punto muy interesante dentro de lo que ya son los estudios desde la década de los 80s, 70s, 80s, sería el terreno de la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque la comunicación asertiva es aquella comunicación en la que se busca trabajar más desde una psicología social, educativa, cómo se puede encontrar este equilibrio entre la agresividad de un extremo y no la afirmatividad en el otro. A ver, más así en términos sencillos. Cuando hablamos de la asertividad, podemos hablar primero de los estudios de las competencias y habilidades sociales. Las habilidades sociales son conductas, destrezas que nos permiten ejecutar una tarea de índole personal. Entonces, acá, estos comportamientos son adquiridos mediante el proceso de desarrollo del sujeto. Y siempre va a haber un complejo juego en la interacción para construir habilidades sociales. No nacemos con esto, no es necesariamente un rasgo personal, sino es parte del aprendizaje social que señala Bandura. Y la teoría constructivista, que vamos aprendiendo cada vez más. Entonces, las habilidades sociales siempre van a tener un carácter aprendido, van a denotar cierta complementariedad en el sujeto, pero también una interdependencia, porque aprendemos con el otro, ¿no? Y una especificidad situacional también. Entonces, esto busca más una eficacia en el comportamiento interpersonal. Generalmente, es aquí donde quiero que veamos qué sucede. Este tipo de psicología nos desliza a este campo de los estudios donde tenemos la comunicación asertiva y la autoestima, la toma de decisiones, la empatía, el manejo de emociones. Si nosotros estamos en el campo de las habilidades sociales, y es el punto al cual quiero llegar, ¿no? Generalmente se desarrollan muchos programas, muchos sentidos cuando se trabajan las habilidades sociales. Y aquí también tendríamos como una clasificación
donde el proceso de comunicación es muy importante. Las habilidades sociales, por ejemplo, tendríamos las básicas, estas que nos permiten conversar con el otro, entablar una conversación, saludar al otro. Con todo lo que es el uso de las redes sociales o el chat, nos hemos olvidado cosas básicas, como decir buenos días, buenas noches, o por lo menos un hola, ¿qué tal? ¿No? Directo es, estoy, sí, 10-4, digamos, ¿no? O sea, no hay una conversación ya fluida. Y eso va en detrimento, ¿no? De lo que sería también esta idea de la responsabilidad emocional. Todo lo que es esta responsabilidad emocional tiene que llevar a que nosotros nos hagamos responsables de nuestras emociones y sentimientos, y las habilidades sociales son una puerta a este campo. Yo no les digo que todos seamos así como que demasiado amables, como un universo de Ned Flanders, ¿no? Así perfectirijillo, ¿no? No, esa no es la idea. Otros dicen esta teoría de las habilidades sociales es muy blanda, pero a mí me parece que es una puerta de ingreso a empezar a hablar de la comunicación asertiva, empezar a hablar de la responsabilidad emocional. Ahora, las relaciones que se entablan son relaciones que no terminan siendo vínculos duraderos, ¿no? O sea, yo me incluyo en este grupo generacional en el cual ya no hay esta cuestión ¿cómo les puedo decir? Como eran nuestros abuelos tal vez, ¿no? Que eran muy corteses, había cierta manera de el trato y de la comunicación, ¿no? En la cual había un respeto como valor. Bueno, pero la comunicación asertiva y la comunicación en sí es parte, yo esto así he ido viendo mis taxonomías, ¿no? Una habilidad básica es el saber saludar y decir adiós. ¿Qué aprendes cuando estás aprendiendo un idioma? A decir, por ejemplo, Imainaya Kasanki, Guten Tag, Guten Morgen, ¿no? En alemán. O sea, esa idea básica que nos responsabiliza como sujetos frente a los otros. También dar instrucciones de manera adecuada, expresar, eso es lo más complejo ahora, expresar nuestras emociones y sentimientos. A veces somos como que una especie de maroma, ¿no? Que no sabemos ni nosotros mismos lo que sentimos y obligamos al otro que adivine nuestro lenguaje analógico, ¿no? O sea, es muy interesante en este mundo ahora con los emoticones, ¿no? O sea, me ha puesto un like, me ha puesto un me encanta, ¿no? O sea, es muy interesante ahora cómo se está trabajando también desde los cambios cognitivos en la época de las redes sociales y las formas de comunicación y también estos lenguajes que han aparecido. Pedir el permiso, por ejemplo, algo importante que se trabaja cuando son programas para ver la agresión, formular quejas de manera adecuada y obviamente lo que se busca es comunicar y saber tomar bien las decisiones asertivamente. No es pelear por pelear, sino decir, a mí no me parece que el día de hoy no haya sido puntual. No es decir, siempre eres impuntual, todo lo que tú haces está mal. Eso ya no es un lenguaje asertivo, ¿no? Porque estamos descalificando a toda la persona. Y lo que se busca es el aquí y el ahora. ¿O no les ha pasado? A mí me pasó alguna vez, no varias veces, que yo digo, era que le diga esto, esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué no lo he hecho? Porque no he usado un lenguaje asertivo, ¿no? Y pasa 3 años y te acuerdas de lo que no dijiste hace esos 3 años en el inicio de una relación, ¿no? Eso creo que nos pasa a todos. Bueno, quiero creer que nos pasa a varios, ¿no? Y bueno, la comunicación asertiva por eso debe tener pues también desde la transmisión un volumen, un tono, un ritmo, una entonación para decir las cosas. Y buscar ser directos para expresarnos, ¿no? Yo estoy hablando de la comunicación asertiva y ahorita vamos a unir las partes en un momento.
porque esto también ha sido como una tendencia que ahora se trabaja mucho en los programas, ¿no? Enfrentarse a un problema, no a la persona. A eso me refería, que me molesta que seas impuntual. No es decir, que toda la persona no es válida, ¿no? Tratar lo específico, no lo general, ¿no? Hay personas que echan la culpa del cambio climático a una persona. ¿Quién quisiera tener el poder para parar el cambio climático, ¿no? Dar excesivas explicaciones, esto también sucede. No dar excesivas explicaciones porque eso no es asertivo y disculparse más de lo necesario. Hay alguien que, discúlpame, ¿puedo pasar? No, pues, o sea, ya empezar así, muy, no es lo adecuado. Entonces, estas corrientes buscan el fortalecimiento del sujeto, del autoconocimiento por medio de la comunicación, generar, poder expresar las opiniones, no esperar que alguien te lea la mente, por favor, eso es muy típico, no solo en la adolescencia, sino en la adultez, ¿no? Si uno quiere algo, debe tratar ya de expresarlo con confianza, practicar la escucha, utilizar la empatía, ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, dicen los psicólogos, y hablar desde el yo, no solo acusar o echar la culpa al otro. Bueno, esto es como que una tendencia, pero ya lo voy a ir viendo y como que cerrando en estas aplicaciones. Les hablaba de la comunicación y capacitación en todo lo que es la asertividad, y eso es un campo muy desarrollado en la psicología social y educativa, ¿no? Porque acá lo que se hace es intervenir desde este campo con todo lo que son estas estrategias que pueden ayudar a un sujeto a controlar la ira. Esto se trabaja mucho mejor en la edad de la adolescencia, porque los adolescentes carecen de habilidades sociales, comunicativas y asertivas, ¿no? O sea, se trabaja mucho con los adolescentes, pero igual con los adultos, ¿no? Porque es algo básico, en lo cual yo creo que desde un enfoque y una epistemología constructivista y aplicada al campo de la educación, ha tenido muchos avances en cuanto a los programas, ¿no? Porque es todo una planificación. Bueno, hay terapias breves que van a trabajar la comunicación asertiva en las parejas también, porque varios problemas son por la falta de empatía ahora, por la falta de generar vínculos. Tenemos tantas relaciones, tantos contactos en el Facebook, pero hay pocos amigos que van a estar con nosotros así en un vínculo sólido, o parejas también. Es como decía Bauman, la sociedad del amor líquido, ¿no? Que todo se ha vuelto como que un poco más, más rápido, que menos perdura en el tiempo, ¿no? Es muy interesante este enfoque de la comunicación asertiva. Obviamente, desde la aplicación en el área clínica, es muy importante estudiar la comunicación. Y aquí sí yo tengo una observación con lo que es, por ejemplo, el estudio de la psicología de la comunicación desde una base clínica, incluso todo lo que son aportes que surgen desde la psiquiatría. Ya les hablaba de la escuela de Palo Alto, que la deben conocer ustedes, pero más allá de eso, se necesita una formación de un nivel clínico para trabajar ciertos fenómenos elementales, por ejemplo, cuando se habla de problemáticas como la esquizofrenia, la psicosis, ¿no? O sea, ya ahí vemos cómo el deterioro de la comunicación va a generar estudios de ciertas patologías, ¿no? Que a veces no están al alcance de estos programas de capacitación en comunicación asertiva. Esto implica ya otro tipo de estudios en profundidad, yo diría, de paradigmas que vienen más de lo médico, ¿no? Y obviamente ahora una aplicación que es más en el campo del neuromarketing,
es una aplicación muy interesante de los procesos de comunicación. Yo les comento que trabajé una época con MindCode en el campo del neuromarketing y ellos tenían pues muy, ¿cómo les puedo decir? Muy clara la idea de trabajar estos procesos de comunicación del target, ya estamos en otro lenguaje, ¿no? El target, para ver el códex de todo lo que se aplicaba con los tres cerebros que ellos señalaban, ¿no? El neocórtex, el cerebro límbico, el cerebro reptiliano. El neocórtex, decían, es más, está basado en lo racional, la reflexión, el límbico en las emociones, la percepción de lo no consciente y el reptiliano en el instinto y la supervivencia. Les explico esto porque bueno, yo les comento igual que ingresé a trabajar con MindCode porque salió un anuncio que decía se busca personas que trabajen etnografías de mercado. Y yo tenía esta idea de que eran etnografías para trabajar más desde otra construcción cultural. Ahí está el proceso de comunicación, los sentidos y contextos, ¿no? Y yo como venía de una formación más en estudios culturales, pensé que íbamos a ver aspectos como el mercado cantuta de Oruro, cómo se da el trueque, el AINI, o sea, realmente, como era solo un anuncio así corto, cuando mando mi currículum y todo lo demás, era para hacer estudios de mercado, pero en base al neuromarketing. Y bueno, era un campo totalmente diferente al que yo pensé que me iba a abocar en ese trabajo, pero me pareció muy interesante. Hicimos varias campañas, yo desde el área de la psicología social, ¿no? Que veíamos en todo lo que son los imprint room, que son una especie de grupos focales, pero ya en esta lógica de estudiar estas tres dimensiones. Veíamos, por ejemplo, vino mucha gente de México con estas capacitaciones y ellos veían el marketing como una manera de fortalecer a las comunidades y nos contaban que, por ejemplo, ellos habían trabajado con sindicatos de gente que estaba promocionando una marca del café y hacían entrevistas etnográficas en profundidad y el olor del café, según todo lo que era la sistematización de datos, el olor del café, el aroma, es intenso, ¿no? Ahora, por ejemplo, uno quisiera estar tomando un café capuchino, ¿no? O bueno, pero el aroma, que es más lo del instinto, la sensación primaria, implicaba una emoción. A los estudiantes universitarios les recordaba al desayuno, la escena del desayuno en familia. Y esto luego lo reflexionaban y decían, es que el café me permite estudiar hasta largas horas de la noche o madrugar, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era detectar este mapa, estas teorías más ligadas a lo cognitivo y a la neurociencia, y con esto lo que hacían era promover un producto, ¿ya? Era una manera interesante. Y por eso aquí decían leyendo la mente del consumidor. Otra campaña y cómo esto se plasmaba en un producto. Hacían una estrategia de comunicación donde la publicidad mostraba a alguien despertando y sintiendo el aroma del café, recordando a su familia, tomando su taza de café, cerrando su trapper o su laptop, yéndose a sus clases. Entonces era muy interesante cómo tenían esta cuestión de ver estos aspectos para el marketing, ¿no? Y lo interesante era que trabajaban para posicionar también emprendedores en Guatemala y México. Y de esta manera se veía como la comunicación como una estrategia que va a fortalecer ciertas comunidades que emprendían el control, vamos a decir más como la calidad de sus productos usando toda una teoría que tiene que ver con lo cognitivo y la neurociencia. Y bueno, ese sería mi aporte el día de hoy con un recorrido en esta idea de ir viendo
transdisciplinariedad de la psicología con la comunicación. Si tienen alguna pregunta, yo muy encantada de responder. Perfecto, Magíster. Una exposición bastante interesante. Nos habló sobre el ámbito de la psicología relacionada a la comunicación. Vimos que realmente la comunicación es muy versátil, que se encuentra en varios ámbitos y la verdad que fue una presentación bastante interesante del agrado de nuestros, de nuestra audiencia, así que muchas gracias por esto. Recordar también a la audiencia que el código estaba en pantallas durante la transmisión. Por si alguien no lo vio, lo voy a repetir ahora porque a partir de este momento estará habilitado el formulario de asistencia. El código es el siguiente: BS12. BS12. Así que ya pueden llenar el formulario de asistencia que está en la parte de comentarios de la transmisión. Ahora sí, vamos a ir con el sector de preguntas. Hay algunas preguntas que nos han dejado para que pueda responder, Magíster. Perfecto. Bueno, la primera pregunta dice, ¿la psicología ayuda a que la comunicación sea más eficiente? Yo creo que si vemos desde un marco más, puedo decirte, lo cognitivo y lo comportamental, yo creo que sí, pero también la psicología está interesada por el síntoma, desde lo clínico, ¿no? Y ahí esta idea de la eficiencia ya es algo que no está como que en su objeto de estudio, ¿no? Pero si vemos desde otros paradigmas y teorías, yo creo que sí, ¿no? Si lo viéramos, como le decía, en el síntoma y demás, ya estaríamos hablando de que la comunicación puede ayudar a que el sujeto restablezca un vínculo, ¿no? Con el otro. Pero sí, desde otros campos, como hacer un programa para trabajar y mejorar la comunicación, sí, obviamente eso se busca desde ese campo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Es posible que el campo de la psicología pueda desarrollarse sin la comunicación? Sí, sí, yo creo que sí. Incluso me parece que ahora más que nunca, ¿no? Porque estamos viendo que la comunicación es algo que nos atraviesa, es algo transversal, ¿no? Y la psicología, obviamente, tiene una íntima relación, ¿no? A mí me parece muy interesante, por ejemplo, veía los inventos que cambiaron el mundo y vemos el código Morse, ¿no? Y eso ya es de 1837. Y ustedes sabían que quien inventó el código Morse, Samuel Morse, fue porque su esposa falleció y el mensaje de que había muerto le llegó muy tarde. ¿Y qué hace él? En base a esa experiencia tan dolorosa, él dice, pero si yo puedo generar algún proceso de comunicación más acelerado, que permita que no sucedan estas cosas, ¿no? O sea, que le llegue una carta después de que su esposa ya fue enterrada. Y entonces ahí ya vemos algo que tiene que ver con lo que les decía hace un momento, la comunicación a nivel personal. Esta experiencia personal hace que él luego invente el código Morse y se expanda por el mundo, ¿no? Con puntos y líneas, ya cuando luego la época del telégrafo, por ejemplo, la gente se enteraba de las cosas de la guerra y de todo, ¿no? O sea, por eso yo le digo, eso era en el siglo XIX, en el siglo XXI, obviamente que la comunicación y la psicología, yo creo que van de la mano, ¿no? Sí, a nivel personal, como decía, de Samuel Morse, a nivel interpersonal y de las masas. Las redes Bastante sociales han visto interesante. lo viral, ¿no? Estas sociedades rizomáticas, cómo lo viral impacta. Como antes el código Morse, tin, 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 y ahora es un clic, ¿no? Y ande. Sí, es verdad. Muy interesante también la historia que nos contó. Bastante curiosa, que nos ayuda a comprender también Ajá. este campo. Bueno, siguiente pregunta. Madeline Villarroel Rojas pregunta, ¿cree que la psicología es más solicitada ahora en nuestro país en estos tiempos de pandemia? Sí, yo creo que sí, porque la crisis sanitaria
lo que ha hecho también es ver la fragilidad humana, ¿no? No solo esta parte de la fragilidad en el sistema médico, en el sistema infraestructural y ni qué decir de la expansión de una pandemia. Yo creo que la fragilidad humana ha sido como que algo muy presente en esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay generaciones como la X que vive a la sombra de la Guerra Fría, luego está el 11 de septiembre, y yo creo que estas generaciones ahora viven como que algo que ha marcado y nos ha marcado a todos es la pandemia. Yo creo que sí está siendo solicitada y es un reto porque han aumentado feminicidios, violencia intrafamiliar, los índices de violencia han aumentado, los índices de personas que sufren de depresión también. Me comentaban que han aumentado los índices de jóvenes que se están practicando autolesiones, o sea que es necesaria la psicología y para todos, yo creo, ¿no? O sea, los mismos psicólogos siempre estamos en esta cuestión del autoanálisis, ¿no? Mm, Para lograr comunicarnos mejor. Uh-huh. mm. Claro, también el requerimiento de los nuevos contextos que afrontamos Exacto. como sociedad. Sí, Sí, muy eso es. bien. Gracias, gracias, Magister. Vamos con la siguiente pregunta. Jennifer Castro dice, ¿cuál es la relación que hay entre comunicación y psicología en un caso de autismo? Es muy importante porque generalmente el autismo va a tener todo lo que es también una manera de detectarse por los procesos comunicativos, ¿no? Y tenemos ciertos trastornos que están más asociados al lenguaje, como la ecolalia, ¿no? Que puede repetir constantemente una misma palabra, ¿no? Esta idea de repetir algo y que parece que puedas decirle 10 veces, pero el sujeto, no, le dices una vez y él repite 10, tiene que ver con todo lo que es el diagnóstico del autismo. Obviamente está muy relacionado, ¿no? Porque eso nos, es un indicador de qué está sucediendo con estos diagnósticos. Sí, está muy Mm, vinculado. Uh-huh. perfecto. Bueno, siguiente pregunta. Ramiro Soto Peña dice, ¿existen los estudios entre la comunicación y la psicología dentro de los sueños? ¿Qué técnicas o herramientas metodológicas se usan para conocer este suceso del ser humano? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque ya Freud también con la interpretación de los sueños logra consolidar una psicología que nos habla del inconsciente. Los actos fallidos, los sueños son una manera de ver, indagar y saber qué era el inconsciente en una época, ¿no? Y me parece muy interesante. Si yo tuviera que responder esa pregunta, la interpretación de los sueños era algo que Freud ya lo hizo hace un buen tiempo, pero también me pongo a pensar en varias personas que han releído a Freud cuando hablaban de incluso esta idea de que los sueños tienen un lenguaje creativo y poderoso que puede estar colmado de también muchos otros aspectos, ¿no? Como una forma de comunicación. Especialmente, también yo tengo una amiga que hace terapia, que es terapeuta, es terapeuta y trabaja con Jung, ¿no? Con todo lo que es esta teoría de los arquetipos y ve aspectos muy interesantes entre los sueños como una forma de comunicación del sujeto, especialmente con estas dimensiones más de Jung, ¿no? Que va a ver como que le ayudan al autoconocimiento, ¿sí? Ujú. Muy bien, gracias por aclarar también esta pregunta. Vamos a la siguiente. Alan Rojas dice, ¿los trastornos psicológicos pueden ser estudiados desde el ámbito comunicacional o solo por la psicología? Ese es un debate, ahora es un debate, ¿no? Porque yo les decía, por ejemplo, la escuela de Palo Alto se dedica a estudiar la esquizofrenia y para eso hay que tener una formación psiquiátrica, psicológica, clínica, ¿no?
Pero yo creo que si bien una especialidad en este campo de lo que son estos trastornos corresponde nomás a un área de la psicología clínica, yo creo que en la comunicación es necesario conocerlos, ¿no? No con la profundidad de un psiquiatra o de un clínico. Es un debate, le menciono, porque a veces piensan que, por ejemplo, ustedes que son comunicadores, cuando leen a Habermas, puedes leer 5 años a Habermas y decir, wow, sigue habiendo como que no, esta teoría muy interesante de la acción comunicativa, ¿no? Y un psicólogo puede tener conocimiento de Habermas, pero no con esa profundidad que ustedes manejan, ¿no? O también a Jacobson o estudiar estos teóricos de la comunicación, como verlo, ¿no? Que es muy interesante. Pero un psicólogo puede llegar a tener un punto de enclave, pero yo creo que no es un especialista, ¿no? En acción comunicativa, ¿no? No quiere decir que sea excluyente, sino que hay puntos de enclaves que nos ayudan a desarrollar una teoría sólida. Pero ya con lo psiquiátrico, eso ya tiene más un origen en la medicina, pero el comunicador yo creo que se engancha en un punto, pero no es especialista. Como por ejemplo, yo no soy especialista en estudios de acción comunicativa desde un paradigma así frankfurtiano, digamos, ¿no? A eso me refiero. Ujú. Ujú. Muy bien, magíster. Bueno, Lilian Vargas pregunta, ¿usted quiere decir que las personas que nacemos con labio fisurado o labio leporino estamos devaluadas de la sociedad? No, para nada, que no se entienda de esa manera, ¿no? Por Dios, no, no he dicho eso. Lo que decía es que Goffman va a trabajar esta teoría, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que pueden tener un lunar grande en la cabeza, digamos, pero Goffman lo que dice es que eso es lo que se ve, es lo físico. Para nada es que sean personas devaluadas, sino en lo que le interesa es ver cómo esta sociedad, cómo la sociedad va a generar procesos de estigmatización. Y no solo es eso, para nada he dicho, no, cuidado que entiendan que yo estoy así diciendo que son de... No, no, no. Lo que Goffman habla es de estos estigmas corporales, ¿no? Igual en otras épocas a las mujeres que eran infieles les ponían un tatuaje, ¿no? O les ponían algún símbolo en sus sociedades. No quiere decir que yo diga que ahora les voy a poner un tatuaje a las mujeres que han sido infieles. No, yo no soy fundamentalista, ¿no? Para nada. Goffman más bien hace una lectura que critica eso, pero va a decir es una manera en la cual la sociedad excluye al otro. Y eso es detestable, ¿no? O sea, es detestable. No, no. Bien que pregunten, porque luego uno a veces parece que estuviera diciendo algo que no era su intención y por eso estamos en una comunicación que busca la empatía y la asertividad. O sea, si... Exactamente. Ujú. Sí, estamos para aclarar sus dudas, para también Claro. tener o practicar esta comunicación asertiva precisamente que estábamos conversando durante la presentación. Así que está bastante claro también. Aclaramos ya esta pregunta. Recordar que el formulario ya se va a cerrar en aproximadamente 4 minutos, así que tienen tiempo todavía de llenar el formulario de asistencia. También recuerden que necesitan el 80%. Esta es la tercera sesión, así que deben asistir por lo menos a 4 de los 5 webinars. Bueno, con la otra pregunta. Dice, ¿de qué manera la psicología aporta a una comunicación constructiva? Aporta, yo creo, les decía, desde un campo, por ejemplo, de la educación, de las teorías cognitivas, que van a decir que la comunicación es la base para construir una buena relación interpersonal, una adecuada relación interpersonal. Yo creo que sí, aporta mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, en todo lo que son la interrelación con el otro, la comunicación, yo he visto el otro día un canal para expresar la comunicación está en base a, por ejemplo, en la pandemia los niños han tenido que quedarse en casa, ¿no? Y hay
programas educativos, ¿no? Que le ayudan al sujeto a construir el conocimiento por medio de una herramienta, ¿no? Ese, son estos programas interactivos, por ejemplo, se me ocurre, pero sí, yo creo que aporta mucho. Perfecto. Bueno, de esta forma hemos culminado con el sector de preguntas. Vimos que ya respondimos las preguntas, las consultas que tenían, así que esperamos también haber resuelto sus inquietudes. Magíster, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente seguro que esta exposición ha sido del provecho de toda la audiencia. Va a aportar a la formación de profesionales en distintas carreras, no solamente en comunicación, en psicología. Tenemos audiencia de lingüística, medicina, arquitectura, de muy diversas carreras. Así que estamos muy agradecidos también porque ustedes también confían en nosotros, que podemos brindarles ese tipo de proyectos que pueden aportar a su formación, ya sea que sean estudiantes o profesionales. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Magíster. Ha sido un verdadero placer disfrutar de su ponencia. Agradecer a los organizadores y, como les digo, yo dispuesta a colaborar en este proceso, que es el compartir el conocimiento. Gracias, Meidi, Belén, y bueno, yo creo que nos vamos a continuar viendo. Un abrazo. Gracias. Sí, Virtual. muchísimas gracias. Bueno, Hasta una luego, próxima hasta otra ocasión. oportunidad. Hasta Sí, luego. gracias, Magíster. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de la tercera sesión del ciclo de webinars Comunicación Interdisciplinaria, pero nos estaremos reencontrando el próximo sábado a las 7 de la noche. En esa ocasión estaremos con la compañía de otra ponente muy especial, que es la magíster Patricia Aliendre. Nos hablará sobre la comunicación y la lingüística. Así que no se lo pueden perder porque ya estamos en la recta final de este ciclo de webinars Comunicación Interdisciplinaria. Agradecemos a todas sus preguntas, consultas y a todas las personas que están sintonizando esta transmisión a través de la página de Facebook de la Sociedad. Nos reencontramos el próximo sábado. Buenas noches y gracias.